Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jikook. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Les doy la bienvenida a el canal. Les agradezco a todos los que están participando en la encuesta que dejé el día de ayer para saber justamente qué clase de contenidos les agradan más, cuáles les agradan menos. Gracias también a sus comentarios y sus observaciones. Bueno, es que vamos a empezar a hacer estos cambios por aquí. Les recuerdo que pueden seguirme vía ex Twitter en @boyswelove2023. Bueno, pues voy a darles la sinopsis de algunas de estas historias, sea por el diseño o la actitud de los personajes o simple y sencillamente porque cuando las estás leyendo de verdad te puedes imaginar al Jikook. Bueno, es que les voy a recomendar estas historias. Encontramos al chico de las perlas. Es una historia fuerte, tiene un elemento mágico porque uno de nuestros protagonistas puede hacer algo muy particular con las perlas. Es una historia muy difícil en algunas circunstancias y dices, no puedo con esto, es demasiado para mí. Pero tiene la ventaja de que la historia ya terminó y ahorita la autora nos está dando algunos capítulos extras. Por eso se las recomiendo muchísimo. Es de mis historias favoritas, pero sí les digo que es algo muy difícil de leer en algunos momentos. Sobre todo si estamos pensando en el Jikook, pues sí se te puede romper el corazón. Pero es muy buena historia. Ahora que tenemos también a Pintor Nocturno. Aquí también Nakyum me recuerda muchísimo a Jimin. Tiene muchos rasgos hermosos. Es un personaje muy noble y también podría decir hasta cierto grado muy inocente. La pareja comienza siendo algo tóxica, pero también tenemos redención del personaje. Algo que tiene de particular esta historia es que el diseño es maravilloso, la historia es muy sólida, es considerado uno de los mejores webtoons que existen y que representan muy bien al género del BL. Está también disponible en Lessing. Si ustedes tienen alguna duda de cómo conseguir estas historias, tanto El Chico de las Perlas como Pintor Nocturno, por favor escríbanme si ustedes ya las leyeron y quieren opinar sobre ellas o quieren que les haga un video que sea mucho más largo donde hable a fondo de estas historias. Por favor también déjenmelo saber. Love Remedy se acaba de estrenar hace unas semanas. Voy en el episodio 7. La historia apenas está en progreso. Es basada en un Omegaverse. Tenemos, por lo tanto, Alfa y Omega. Nuestro protagonista Chansol es un Omega, se parece muchísimo a Park Jimin y como es una historia de idols, aquí él tiene que cuidarse de no ser descubierto cuando está rodeado de alfas, lo cual es muy complicado. Esta historia está en progreso, vamos a ver qué tal va, es una de las recomendaciones nuevas. Jinx, de momento sí estamos con muchísimas red flags. El protagonista es también en cierto punto muy inocente y de repente sí sufre muchos abusos de todo tipo, entonces esa parte también, si ustedes son débiles de corazón, las puede hacer sufrir mucho, pero les puedo decir que la autora tiene una característica muy especial y tiene que ver con la redención de sus personajes. Entonces, esta historia también está en progreso, ya va mucho más adelantada que, por ejemplo, Love Remedy y es muy buena. Cada una de estas que les acabo de mencionar tienen diseño de personajes muy particulares, tramas diferentes, pero algunas son de época, otras, la mayoría son actuales, otras tienen elementos mágicos y otras van a tener Omegaverse. Todos les ofrecen cosas bien interesantes. Con algunos de los personajes, en El Chico de las Perlas, hay otras imágenes que yo de hecho a veces recopilo y guardo porque me gusta muchísimo cuando estoy leyendo y digo, sí, me recuerda en este momento en particular, esta escena en particular que estoy leyendo es completamente Jikook. Lo mismo ocurre con Jinx, muchos encontraron parecidos pero realmente grandes entre Jimin, Jungkook y los protagonistas de Jinx. Pero bueno, ya ustedes me dirán si las están leyendo, quieren saber más. Les recuerdo que es bien importante que me dejen sus comentarios. Esto tiene que ver más como con chismecitos del Jikook. Creo que voy a hacer una sección que se llame así, chismecitos Jikook. Bueno, pues resulta ser que uno de los soldados que estaba en la unidad del Jikook que anunciaron era que Jungkook le había dejado su firma, pero empezaron a notar que detrás de la firma de Jungkook en la misma hoja estaba la firma de Jimin. Les juro que yo al principio no la veía porque no entendía yo nada. Y luego dije, claro, está del otro lado del papel, pero yo les juro que no daba. Entonces dice, firma Jungkook en la misma hoja de papel. Dice, por supuesto, porque están juntos en el servicio. Dice, conseguir algo que demuestra que están juntos simplemente me encanta. Y entonces empezaron a salir fotos de la dichosa firma. Esta es la de Jungkook. Efectivamente, en la parte de
atrás se transparenta la firma de Jimin. Dice, aparentemente Jikook le dio su firma a un superior de la unidad que tenía programado para ser dado de alta. Y sí, ahí están las firmas, pero les dice, es que yo no lo encuentro. Y luego lo comparaban con otras firmas de Jungkook. Digo, no tenemos duda de que es su firma y que esta es la firma de Jimin. La cosa es que yo decía, ¿cómo están encimadas una en otra? No, están, como les decía, aquí al frente la firma de Jungkook y por la parte de atrás, si lo sobreponen, se puede ver muy bien la firma de Jimin. Dice, a veces lo único que necesitas es un poquito de atención y podrás ver el autógrafo de Jimin al otro lado. Pusieron el video así tal cual, cómo se ven las firmas sobrepuestas una con la otra en la hoja. Aquí se ve clarísimo los rasgos de la firma de Jimin. Aquí está. ¡Tururún! Bueno, pues solo para que supieran el chismecito, Jikook, debe de ser maravilloso poder tener un autógrafo de estos dos hombres. Los regalos que estuvo recibiendo ARMY. Dice, el ARMY Day se llevó a cabo en el Esmeralda Garden y estos fueron los regalos que recibió ARMY de Jimin. Una photocard, una carta de amor de Jimin, un reproductor que está increíble y el CD de Muse. Miren, aquí está todo lo que recibieron las afortunadas, que fue un número determinado de fans que pudieron tener esto en sus manitas. La verdad es que el reproductor me fascina y me enloquece. Y aquí el disco de Muse viene en negro, porque en esta versión el disco creo que viene en otro color. En la versión amarilla sí viene en negro. Aquí viene especial. La carta de amor de Jimin para todas nosotras, vean ustedes, bueno, digo para todas nosotras, ¿qué más quisiera yo? Venía todo en una preciosa cajita. El disco es una maravilla y obviamente el tocadiscos o el reproductor, pues es un reproductor de CD, pero parece un tocadiscos, tiene toda esta sensación vintage. Dice, el mini tocadiscos es realmente lindo. ¿Cómo se le ocurrió esto a Jimin? Aquí tenemos un acercamiento a la photocard, preciosísima photocard de Jimin. Fueron 810 ganadoras o asistentes que se llevaron este premio ese día. Y la traducción de la carta que hizo Jimin está a mano. Dice, carta de amor con mi amor, te amo. Para mi musa ARMY, a quienes siempre extraño y deseo ver. Preparé canciones que quería cantar para ustedes. No sé si les gustarán, trabajé duro en ello, así que estaré agradecido si lo disfrutan. Esto fue lo mejor de mí por ahora. En el futuro, mis estándares de lo mejor seguirán subiendo. Por favor, esperen con ansias, me convertiré en una persona que siga avanzando y creciendo. Jimin. Jimin siempre diciéndonos cosas tan bonitas y siempre su deseo de seguir superándose cuando él ya ha hecho todo lo más maravilloso. La verdad es que está súper tierna. Incluye este precioso dibujito hecho a manita por Jimin. Aquí vemos un acercamiento de todo. Postdata, te amo. Y una vez más, la carta con la photocard, todos los hermosos regalos. Por cierto que hablando de regalos, sí, también salieron más PC de regalos especiales adicionales en Weverse. Y aquí ya tenemos los acercamientos a estas dos photocards especiales. Ya digo más, o sea, ¿cómo puede ser? Es que ha venido con muchísimo material Jimin, o sea, me sorprende la cantidad de cosas que alcanzó a hacer. Fue el regalo especial Jimin para las que compraban el álbum Muse en Weverse. Y aquí tenemos una colección de dibujos hechos a mano por Jimin para que sigan haciendo, hablando de colecciones. Esta es la nueva criatura creada por Jimin que venía en la carta de amor para ARMY. Este que ya lo había entregado en el pasado. Ay, pero este me encanta. Y este que me queda clarísimo que Chimi. Así nació Chimi y otro gatito de Jimin. Ahora, nuestra última sección de este video vamos a hablar acerca de la ropa y los accesorios. Algunas cosas que ya se pueden conseguir o que las fans ya encontraron. Por ejemplo, este anillo que ambos tienen. Aquí vemos el de Jungkook y aquí podemos ver el de Jimin. ¡Tarán! También tenemos a Jimin con pantalones Masu Dream Dad en gris. Jimin en sus fotos. Aquí se ve el precio. Está en yenes, 47,300 yenes. Está muy bonito el pantalón. Le dio un toque muy chica a nuestro Jimin con esta moda. Ahora, dice, también está usando el cinturón Bésame por Our Legacy Store. Y este cinturón también, por lo que nos ponen aquí, ya lo había utilizado Jungkook. Este tiene un costo de $270. ¿Se fijan? Tenemos esta como moda también. Se ve como gastado el cinturón. Muy interesante. Y por acá vamos a encontrar una foto donde también lo está utilizando Jungkook. Jungkook y Jimin utilizaron también este accesorio de cinturón. ¡Tarán!
Dice, ahora tenemos a Jimin vistiendo Americana Zip Jacket de R13 y Distressed Boyfriend Jeans. A ver, vamos a ver, precios. En dólares también, lo que sería la americana está en $680 y los jeans están en $980. ¡Wow! O sea, están más caros los jeans que la chamarra, no lo puedo creer. Pero bueno, todo valga la pena por este look increíble que tuvo Jimin para Jimmy Fallon. Pijamas en conjunto de Fanel Check. Vamos a ver qué precios nos dicen que tiene esto. Esto está en wones, 39,900 wones. Sí, es franela, por lo que estoy viendo. Muy calientita, muy sabrosita pijamita. Ahora vamos a ver la de Jimin. Acá está. Esta tiene la cuadrícula más grande, el mismo costo, 39,900 wones. Jimin con la gorra Newsboy de Universal Chemistry y la chaqueta de cachemir y alpaca de Barry. Y vamos a ver igual los costos. Bueno, esta no está tan cara, esta sí me la podría comprar. Vale $66. La chaqueta sí no le llegó, chicas, la verdad, $5,900, pero ni loca. Pero consigues este muy bonito look también de invierno de Park Jimin. O sea, pues es que a veces hay que valorar lo que uno va a obtener a cambio. Ahora tenemos, dice Jimin, utilizando la mercancía de Polly, que esto ya lo habíamos visto. Aquí no nos ponen el precio, pero pues vamos a pensar que está fácil, más fácil de comprar que lo pasado que hemos estado viendo. No sé, a lo mejor cueste ¿qué? $100, no lo sé, pero bueno, tenemos, eso es lo que puedo comprar. Dice Jimin utilizando Barry por Sofía Coppola, Cashmere and Cotton Velvet Cardigan y esta preciosidad de Cashmere and Velvet, la monada de $2,865. Precioso Jimin mostrándolo, nuestro amado modelo Jimin, y el cinturón de Saint Laurent que también vale $500. Bueno, mira, está hecho de cocodrilo. Ahora sí que, bueno, ¿qué les digo? Ahora dice Jimin usando Celine oficial, la chaqueta de motociclista de cuero y el cinturón con hebilla cuadrada. Vamos a ver cuánto cuesta esta para que me quede yo ciega. $7,400 la chamarra. Y lo que sería el cinturón Saint Laurent está en $575. Bueno, ya me voy acercando, muchachas. No sé cómo va su presupuesto. Ya habíamos visto en Jungkook. Aquí acabamos de ver el precio, pero lo que queríamos ver es que Jungkook también ya lo había utilizado en algunas presentaciones. Bueno, ya casi que para terminar, porque esto me hizo muchísima gracia. Dice Jungkook y Jimin utilizando una camiseta dibujada por Big Hit. No está disponible. Y le ponen todo, por favor. Jungkook y Jimin utilizando... Es el que utilizó Jungkook, está en $220, bueno, nada mal. Lo de Jimin es un poquito más caro, es Givenchy y está en $750. Ok, pero volvemos a lo mismo, que se consiga que se vean así de adorable, no tiene precio. Para todo lo demás existe Mastercard. No se acuerdan de ese comercial, a mí me hacía mucha gracia. Y esta sección fue patrocinada por esta hermosa cuenta en X que pueden encontrar, que lleva por nombre de Jikook Closet. Excepto una pieza que no venía ahí, esa la saqué de otro lado, que creo que fue esta. Vino de la página, bueno, ahí pueden ver. No puedo ni repetirlo porque no sé ni cómo se pronuncia esto. Pero agradeciéndoles una vez más porque están votando. Espero que este video les haya gustado. Va a quedar un poquito rarito, pero lo hago con mucho amor y con muchas ganas para ustedes. Voy a pensar cómo compartirles de ahora en adelante también los fanarts y separarlo de la información, chismecitos y detalles bonitos que tenemos del Jikook. Y también se vienen pues nuestros recommend de fanfics y voy a seguir intentándolo con los webtoons, sobre todo porque van a ser secciones especiales para el canal. Con esta hermosa imagen me despido por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que esto es Boys We Love, que espero que les haya gustado este video y que me encantaría que se suscriban al canal, que formen parte de los miembros de nuestra comunidad acá. Me ayudan también muchísimo, como no tienen una idea, de verdad. Entonces, bueno, les dejo mi corazón y nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en el próximo video.